¿Alguno más? Que se abre. Yo no me lo suelo tampoco. No. Porque es que me está abierta en el chat y abierto, pero había como muchas. Luego, ¿qué pasa? Esto te ponen si soy yo, no sé. Y las preguntas porque dice también. Aparece arriba como si fuésemos. Sí. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la segunda jornada de la actualización en vacunas y calendario vacunal 2023. Hoy presentamos la segunda sesión en la que vamos a hablar fundamentalmente de las vacunas nuevas en el calendario vacunal: neumococo, papilomavirus, meningococo y herpes zóster. Ayer estuvimos hablando más de las vacunas para virus respiratorios, para gripe, COVID-19 y virus respiratorio sincitial. Y contamos hoy de nuevo con Enar Rebollo Rodrigo, que es jefa de Servicio de Medicina Preventiva y Seguridad del Paciente del Hospital Marqués de Valdecilla, y Paz Rodríguez, que es también doctora en Medicina y trabaja en el Servicio de Medicina Preventiva y Seguridad del Paciente del hospital. Pues muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Y como siempre al final, y vamos, si queréis por el chat, vais colocando las preguntas que vayan surgiendo, las dudas. Sabéis que tenéis la charla de ayer, la conferencia de ayer grabada en la web del colegio. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Y hoy lo que planteamos es contaros pues, las novedades que ha habido. Además, desde mayo-junio, cuando han vuelto a salir nuevas directrices de la Consejería de Sanidad de aquí de Cantabria, y la inclusión de o bien vacunas nuevas o bien vacunas no tan nuevas, pero que sí que se han ampliado indicaciones. Entonces, iniciaremos contándoos el tema del virus papiloma, luego el meningococo, posteriormente ya neumococo, y finalizaremos con unas pinceladas sobre lo que es el herpes zóster, ¿no? Y la vacuna nueva adyuvada que disponemos a día de hoy. Ya empezamos. Volvemos a tener problemas técnicos. No me sale por la voz ni por la fecha. He pasado la primera, pero luego ya no pasa más. ¿Cómo has hecho? ¿No? Es esta. Voy ahí si queréis. ¿Cómo lo haces? Todo el rato. No. Pero si quiero ir atrás. En el otro. Anterior. Bueno, vamos a tener que ir pasando así. Bueno, en relación al virus papiloma, todos sabéis que es un virus DNA. Hay más de 200 genotipos de este virus, pero hay que centrarlo, el riesgo importante en 40 genotipos que afectan al tracto genital de ambos sexos, y de ellos hay 20 que son oncogénicos, es decir, son los que tienen un mayor riesgo de luego producir cáncer, ¿vale? La infección por virus papiloma es una infección de transmisión sexual, es la más frecuente,
Y lo que tenemos que tener muy claro es que 4 de cada 5 personas que son sexualmente activas a lo largo de su vida, en algún momento de su vida, van a adquirir el VPH. Tenemos que diferenciar, y eso de cara a las vacunaciones es importante, lo que son los genotipos de alto riesgo oncogénico de los que son de bajo riesgo. Pensar que el VPH afecta a la piel y afecta a las mucosas. Entonces, en relación a las cepas de alto riesgo, fundamental, los más prevalentes son el 16 y el 18, y en el caso de los bajo riesgo, los más prevalentes serían el 6 y el 11. Estos cuatro genotipos, que son frecuentes, son los que están más implicados tanto en lo que es la aparición de lesiones precancerosas que pueden llevar a lo que es cáncer, como también en el caso del 6 y el 11, lo que son las verrugas genitales, los condilomas acuminados, que es una lesión benigna, pero también bastante prevalente. Bueno, para explicaros el por qué debemos de vacunar frente al VPH, es interesante contar lo que es la historia natural de esta enfermedad. Entonces, por una parte, cuando se inicia la actividad sexual es cuando podemos tener contacto con el VPH, pasamos de tener un epitelio normal a, si tenemos una infección por VPH, ese epitelio ya va a estar alterado. Entonces, ¿qué discrimina o qué es lo que puede hacer que ese epitelio que está alterado se convierta en una lesión precursora de algo más, ¿no? De poder padecer un cáncer? Bueno, pues cuánto tiempo persista el VPH, ¿no? Entonces, el tiempo de persistencia de la VPH, tenemos que pensar que en un 90% de los casos hay un aclaramiento espontáneo del VPH, es decir, desaparece el VPH. En cambio, hay un 10% de los casos que ese VPH puede permanecer tiempo, y ese tiempo de persistencia es el que va a determinar el riesgo de que haya una transformación maligna de la lesión. Hay una serie de factores que pueden influir en ese tiempo de persistencia. ¿Cuáles son los factores principales? Bueno, pues el factor principal puede ser el tipo de VPH que hayamos adquirido, es decir, con un 16 o un 18, que son los que tienen un mayor poder oncogénico, es bastante frecuente que persista más tiempo. Si, por ejemplo, estamos en una situación de inmunodepresión, eso hace que también se pueda persistir más en el tiempo. O la carga viral, o relaciones sexuales precoces, o el tabaquismo, o coinfecciones, ahora que estamos en un momento en el que hay una incremento de incidencia de enfermedades de transmisión sexual. No es lo mismo tener contacto con un VPH solo, sino tener contacto con un VPH y una clamidia, por ejemplo, ¿no? Eso hace que haya una mayor persistencia en el tiempo del VPH, con lo cual incrementamos el riesgo de transformación maligna, ¿no? Entonces, lo que tenemos muy claro es que el virus del papiloma produce cáncer, cáncer de diferente tipo, es decir, cáncer de cuello uterino, que es lo más frecuente, pero tenemos cuello uterino, vagina, tenemos orofaringe, pene, vulva, ano, es decir, está afectando no solamente a mujeres, sino también a varones. Os estoy empezando a hablar del tema del varón, porque es el gran cambio que ha habido en la instrucción que salió previo al verano en esta comunidad y en todas las comunidades. El incorporar vacuna del VPH a los niños, no solamente a las niñas. Entonces, ¿cuál es la carga de enfermedad en el varón? Bueno, pues la carga de enfermedad en el varón es alta. Sí que tenemos que tener claro que la persistencia del VPH en el caso de un varón es más corta que en el caso de una mujer. Entonces, eso sí que puede influir en que realmente haya un menor número de pacientes que puedan desarrollar, varones, que puedan desarrollar cáncer. Pero estamos hablando de una proporción 2:1 con respecto a una mujer, pero sí que tienen un riesgo de padecer determinados tipos de cáncer por VPH. Con lo cual, era importante también incluir al varón en lo que es la vacunación. He puesto estos datos para que veáis un poco la influencia que tiene el VPH en diferentes cánceres en el varón, ¿no? Un 35% de los cánceres en varón
por cabeza y cuello se deben al VPH, en el caso del ano un 90% y en el caso del pene un 33%, es decir, 1 de cada 3 tumores peneanos son producidos por una infección por VPH, es decir, es bastante importante. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de vacunar a ambos sexos, a los niños y a las niñas? Bueno, por una parte, lógicamente circulará menos el virus, es decir, va a haber una disminución drástica de la circulación del virus y podremos controlar más pues todo lo que son los temas tumorales y todo lo que son las enfermedades asociadas al VPH. Entonces, ¿cuáles son las vacunas disponibles frente al VPH? Las conocéis, la vacuna bivalente frente a 16-18, si bien es cierto, Cervarix, que es una vacuna que también está demostrado que tiene protección cruzada frente a otras cepas. Esta es la vacuna que se ha ido poniendo a las niñas ya desde hace años. A las niñas primero fue a los 14 años, luego se adelantó a los 12 años. La pretensión es vacunar antes del inicio de relaciones sexuales, porque lógicamente una vez que se adquiere el VPH, la vacuna no evita una infección por VPH, es decir, por eso es preferible hacerlo antes de las relaciones sexuales. Luego salió la vacuna Gardasil añadiendo las 2 cepas que os decía que eran de bajo riesgo y que producían fundamentalmente verrugas genitales, los condilomas acuminados, que fue Gardasil 4 lo llamaban en ese entonces. Y luego sale la vacuna nonavalente, que es 16-18, 6-11, más otros de los 5 cepas que también están dentro de cepas de riesgo, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que sí que creo que es importante definir con el tema de las vacunas del VPH? Bueno, pues que las vacunas del VPH no son vacunas terapéuticas, es decir, no es tratamiento para la infección. Eso es importante porque yo creo que hay muchas veces que no pensamos que si vacunamos vamos a evitar. No, si ya uno tiene el VPH no lo vamos a poder tratar como una vacuna, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en mujeres adultas que tienen lesiones, sí que está indicada la vacunación frente al VPH, precisamente porque lo que conseguimos es reducir recidivas de las lesiones, ¿vale? Eso sí que lo reducimos, pero no eliminamos el virus. Entonces, el 11 de mayo, yo creo que fue de las primeras, no recuerdo muy bien si fue primero esto o fue primero la del herpes zóster, pero el 11 de mayo sale la instrucción nueva del papiloma y lo que hace es incluye a los niños a los 12 años vacunación, es decir, a toda la población, niños y niñas, con una pauta de 2 dosis, vacuna nonavalente, es decir, no la vacuna Cervarix, sino ya vacuna Gardasil 9. Y aparte de eso, seguimos con el catch-up de niñas de 12, las niñas que no hasta los 18 años, es decir, aquellas niñas que en su momento no fueron vacunadas a los 12 años y tienen más edad, por cualquier circunstancia, se les puede vacunar. Y luego, aparte de eso, determinadas condiciones de riesgo, que aquí no había discriminación entre mujeres y hombres, es decir, un paciente, por ejemplo, VIH varón, también estaba indicado vacunar hasta más o menos hasta los 26 años. Entonces, esta es la novedad en el tema del VPH. También, otra de las cosas que sí que se planteaba en esta instrucción es que siempre había habido la teoría de que las vacunas de este tipo, de VPH, si empiezas pauta con una de ellas, es decir, si tú empiezas pauta con Cervarix, tú tienes que acabar la pauta con Cervarix. En el caso de esta ya instrucción, porque además ha habido ya muchos estudios que lo que nos dicen es que lo que tenemos que hacer es acabar pauta. Es decir, podemos empezar con Cervarix y acabar con Gardasil. No hay ningún problema. Entonces, en la propia instrucción viene por edades, en caso de que se haya empezado ya pauta o no se ha empezado pauta, cuántas dosis debemos de administrar a la persona que vaya a recibir la vacuna. Entonces, esto es más o menos lo que queríamos comentaros del VPH. A modo de resumen, ya tenemos la Gardasil 9 financiada para niñas y niños a los 12 años, aparte de lo que son en adultos, en el caso de grupos de riesgo, como son pacientes trasplantados, o bien VIHs, o bien mujeres conizadas, o que van bueno, tienen una lesión y les van a
les van a conizar o tienen previsto que pueda ser que puedan hacerlo. Entonces, en esos casos está financiada la Gardasil 9. De momento, en esta instrucción únicamente vacunamos a los niños de 12 años y no se han planteado el hacer el catch-up como hacemos con las niñas. Supongo que esto será una actualización de la instrucción que tendrá que venir exactamente igual que, no quiero decir, no tiene por qué haber diferencia a día de hoy entre las niñas y los niños, ¿vale? Entonces, esto en relación al VPH. En relación al tema de la vacuna antimeningocócica, que es otra de las novedades que ha habido este año, esto lo sabéis, pero nos parecía interesante volver otra vez a insistir en la importancia clínica que tienen las meningitis. Sabéis que están producidas por la Neisseria, hay diferentes serogrupos, pero sí que es cierto que no todos los serogrupos que conocemos de la Neisseria afectan al ser humano. ¿Cuáles son los que afectan al ser humano fundamentalmente? El A, el B, el C, el W135, el X y el Y. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro con lo que es la enfermedad meningocócica es que es una enfermedad que tiene una importante morbimortalidad. Es decir, gracias a Dios son pocos casos, es decir, no son incidencias altas, pero sí que es cierto que luego la repercusión que tiene la enfermedad es grave. Hay hasta un 10% de mortalidad en caso de que no se actúe rápidamente y no administremos, muchas veces cuando tenemos un caso enseguida se pautan antibióticos sin conocer muy bien si es o no es, más que nada porque cuanto más rápido administres un tratamiento, está claro que vas a mejorar el pronóstico del paciente. Aparte de eso, de los que hay hasta un 20% que puede sufrir secuelas, ¿no? Entonces, bueno, pensar además que el ser humano es el reservorio del meningococo. El meningococo forma parte de nuestra flora, muchas veces queda acantonado en toda lo que es la zona orofaringia y eso, bueno, pues en determinadas circunstancias puede hacer que se desarrolle infección, ¿no? En cuanto a la epidemiología que esto luego ha influido mucho en lo que es la decisión de incluir o no en calendario determinadas vacunas frente a la meningitis. El tema es que lo que es la epidemiología de esta enfermedad es muy impredecible, es muy dinámica, es decir, los serotipos van variando. Inicialmente en las primeras, debo decir el siglo pasado, porque es el siglo pasado, era el serotipo A el más frecuente, luego posteriormente ya se convirtió en el B y el B se ha quedado, es decir, continuamos siendo la principal causa de enfermedad meningocócica a nivel mundial. En general es el B, en nuestro ámbito continúa siendo el B, pero sí que es cierto que ha habido un cambio en el resto de cepas, es decir, cepas que estaban, acordaros, porque siempre ha sido toda la vida, lo del cinturón de la meningitis, que es la zona de África, bueno, pues eso ya está absolutamente obsoleto, es decir, ya esas cepas que en principio estaban como muy circunscritas a ese área, ya se han movido, viajamos y cuando viajamos viaja todo y los virus viajan. Entonces, pues cepas como el Y o como el W135, esas son de las más frecuentes y eso es lo que ha motivado que luego incluyamos vacunas en nuestros calendarios que no estaban, ¿no? Entonces, bueno, es una situación cambiante y es una situación que tenemos que pensar que hoy estamos en esta situación y igual dentro de 5 años es diferente, ¿no? Entonces, es importante. Esto sale publicado en la Asociación Española de Pediatría, tiene un comité asesor de vacunas que si podéis acceder a la página web es muy interesante porque está muy actualizada y aparte de explicar todas las vacunas una a una, sí que da muchos datos de lo que es la influencia de las vacunas en las incidencias de las diferentes enfermedades. Entonces, estos son datos que provienen de lo que es el Centro Nacional de Epidemiología del Carlos III, que yo creo que ayer también os comenté en alguna enfermedad, alguna figura, algún gráfico. Y aquí se ve pues claramente que continuamos a nivel nacional, la mayor parte de casos son del serogrupo B, pero si os fijáis en el verde y el rosa,
son casos de los que os decía, del W, del Y, que antes no teníamos y luego ha habido una explosión de esos casos, ¿no? Luego, como veis, el COVID no solamente ha reducido el COVID y todas las medidas de protección, que es lo que yo creo que ha sido fundamental para reducir la incidencia de infecciones, eso ha hecho que tengamos muchísimos menos casos de el uso de mascarillas, la higiene de manos, todo eso ha influido en que tengamos muchos menos casos de gripe, muchos menos casos de meningitis. Entonces, sí que revisando casos ya para esta charla, nos lo he puesto, de lo que llevamos del 23, estamos volviendo a tener incremento de incidencia, es decir, lo que se supone que era lo más lógico, ¿no? Entonces, en relación a las vacunas antimeningocócicas, hay diferentes vacunas. Las vacunas antimeningocócicas, luego posteriormente comentaremos el tema del neumococo. El meningococo y el neumococo, es decir, son gérmenes que los llamamos capsulados. Cuando decimos capsulados es que es la cápsula del germen es con el que se hace la vacuna. La cápsula del germen es una cápsula de polisacáridos y con eso se trabaja y se hacen vacunas. ¿Qué nos pasa? Que teníamos inicialmente vacunas únicamente utilizando ese polisacárido, pero luego a posteriori lo que se hizo fue conjugarlas con una proteína y son lo que se llaman vacunas antimeningocócicas conjugadas. ¿Qué conseguimos con esa proteína transportadora? Pues lo que conseguimos es que haya una mayor inmunogenicidad, que se creen más títulos de anticuerpos, ¿eh? Entonces, a día de hoy no tenemos, en el caso de las vacunas antimeningocócicas, no hay vacunas de polisacáridos planos, a diferencia del neumococo, que luego lo comentaremos, y estas son todas conjugadas. Entonces, tenemos la vacuna frente a C, la vacuna tetravalente conjugada, que es ACYW, la vacuna A no está en España a día de hoy, es la que se utiliza sobre todo en el continente africano. Y luego, lo que más ha costado, se ha tardado muchísimos años en sacar una vacuna frente al serotipo B, que es el más prevalente, porque ¿qué nos pasaba con el B? Bueno, pues que los polisacáridos de este germen, de esta cepa concreta, de la B, tenían una gran similitud con células neuronales. Entonces, ¿qué nos pasa? Que cuando se quería fabricar la vacuna, se producía, no era suficientemente inmunógena y además se producía lo que son fenómenos de autoinmunidad. No lo reconocía bien, con lo cual pues hubo que esperar mucho tiempo, hacer muchísima investigación para conseguir una vacuna. ¿Y cómo lo consiguieron? Pues lo consiguieron con una herramienta que ahora, a día de hoy, se está utilizando y ya hay ensayos clínicos con este tipo de forma de fabricar vacunas, que es lo que se llama vacunología inversa, que es, bueno, pues simplemente examinando lo que es la secuencia genómica, de ahí se van sacando las proteínas que puedan conseguir una mayor inmunogenicidad y de ahí hacemos la vacuna. Es decir, es como una forma diferente, en vez de cultivarla, se hace al revés, ¿no? Complicado, ¿eh? Pero de cualquier manera, esto se estuvo esperando mucho hasta conseguir esta vacuna y con esta técnica se han conseguido dos vacunas distintas frente a la meningitis B. Primero salió una que se autorizó en agosto del 14, que es la famosa Bexsero, y vosotros seguramente la conocéis mucho porque esta vacuna inicialmente no estaba financiada, con lo cual lo que pasó es que en ese entonces no se incluyó en calendario de vacunación sistemático. La explicación que se dio, y esto va muy ligado a lo que comentamos ayer del tema de la ponencia, de las recomendaciones, de vacunas recomendadas, vacunas financiadas. Bueno, en principio lo que no se incluyó porque no existía, era muy precoz todavía lo que es la salida de esta vacuna, entonces no existían todavía datos suficientes según el Consejo Interterritorial. Tampoco se hablaba de que hubiera un efecto en el transporte faríngeo. Cuando digo el efecto en el transporte faríngeo es que lo que nos interesa en este caso no solamente es evitar crear anticuerpos para evitar la infección por meningococos, sino reducir lo que es la aportación orfaringia que os decía del meningococo. Entonces tampoco se sabía y sobre todo a lo que achacaron más el no introducirlo en calendario sistemático fue el tema de la baja tasa de incidencia que había en España.
a diferencia, por ejemplo, del Reino Unido, que se incluyó prácticamente, nada más salió la vacuna, se incluyó en el Reino Unido y en otros países europeos. Y sí que es cierto que tienen una mayor incidencia de enfermedad meningocócica. De cualquier manera, en ese entonces no se hizo, pero claro, lo que pensaron es, se puede utilizar en hospital para pacientes, por ejemplo, pacientes esplenectomizados, que en ese momento ya se financió para ellos, pacientes con tratamientos que realmente había un defecto en el complemento, como puede ser el eculizumab. Entonces, en eso sí que se podía incluir esta vacuna. Como hubo bastante presión, lo que se hizo fue, en octubre del 15, venta libre en farmacias. Que por eso os decía que muchos de vosotros os acordaréis de esta época. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues pasó que si esto fue en octubre, el 25 de noviembre tuvo que sacar la Consejería de Sanidad una circular diciendo que no estaba incluida en el calendario porque no había ni evidencia científica y la situación epidemiológica en España no decía que habría que meterla y que esta situación epidemiológica no justificaba os lo he escrito tal cual estaba en la nota, no justifica una situación de alarma ante la no disponibilidad de vacunas en las oficinas de farmacia. Recordaréis vosotros, nosotros lo recordamos porque a nosotros nos llamaban mucho por teléfono. Había listas de espera en oficinas de farmacia para esta vacuna y muchos padres incluso viajaban o bien a Andorra o a Portugal o a Francia a comprarla porque aquí habíamos acabado con todas las dosis y no se podía, ¿no? Yo creo personalmente que eso fue una maniobra del laboratorio. Yo tengo un poco de dudas en eso, pero bueno. Vamos, yo estoy total, vamos. ¿Está segura usted? Tal y como actuó, o sea, que en Portugal que lo tenemos al lado, fuera la gente, lo comprara. No, lo que pasa es que sí que es cierto que aquí sí que hubo una, menos lo que nosotros tenemos entendido, sí que hubo bastante más demanda, es decir, la percepción de riesgo que se tenía en España era mayor que en otros países. Entonces, la compra de dosis aquí o la petición de esas dosis fue mayor que en otros países, aparte de lo que las casas comerciales hagan, ¿eh? Yo ahí no me meto. Pero yo creo que, bueno, hay. Luego, del tema de la vacuna tetravalente, que ese es otro cambio que también hubo, eh, era una vacuna que inicialmente solamente era para viajeros, se puso a la venta en farmacias en septiembre del 17 y solamente estaba recomendada a personas que viajaban o bien a las mismas que para la vacuna de la meningitis B, es decir, pues con defectos en el factor de complemento, el tema del bazo, eculizumab, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues hay para lo que es la vacuna antimeningocócica tetravalente hay varias vacunas distintas, vacunas conjugadas, y lo que se ha pasado al haber un cambio en lo que es la circulación de las diferentes cepas, se ha cambiado y ya no es una vacuna del viajero, sino que ya se incorpora al calendario sistemático, ¿no? Se financia. ¿Y cuándo se incluye esto? Pues se incluye en marzo del 19, que es cuando hacen una revisión de todo lo que es la vacunación sistemática para la meningitis y se incluye a los 12 años lo que es esta vacuna, la vacuna tetravalente. ¿Por qué? Porque los casos más frecuentes de niños con meningitis por estos tipos de cepas eran en adolescentes. Entonces se planteó que la vacunación tenía que ser a los 12 años. Entonces tenemos este cambio que fue relativamente poco, incorporándolo, y entonces faltaba la protección frente a él. Como os decía, previamente no se había incluido el meningo B en calendario. ¿Qué nos ha pasado? Que con esto que comentábamos ayer de los diferentes calendarios según comunidad autónoma, había ya comunidades autónomas que tenían incorporada la vacuna del meningitis B y otras no. Entonces, pues efectivamente hay un desagravio comparativo brutal, ¿no? Es decir, ¿por qué en unos sitios sí que está financiada esta vacuna y por qué en otros no? Entonces, se plantean en la última reunión de la ponencia y del Consejo Interterritorial, cuando os comentaba ayer Enar todo lo que es los cambios de vacunación a lo largo de la vida, también se plantean que tenemos 23 y 24 para ir homogeneizando los calendarios de las comunidades. Entonces, el incorporar la meningitis B tenía que ser. Entonces, otro de lo que se achaca, y esto lo podéis leer en la instrucción que sale a posteriori, el 13 de junio del 23 es cuando sale la instrucción incorporando la meningitis B en los niños, se
se dice, aunque se trata de una vacunación que no resulta coste efectiva para el Sistema Nacional de Salud, en la valoración para proponer las recomendaciones se ha considerado la alta gravedad de la enfermedad, eso se podía haber considerado previamente, las secuelas de la enfermedad, exactamente igual, la demanda social, esto es una vacuna que sí que se ha seguido viviendo lógicamente, así como la equidad en la medida de esta medida en la población. Tiene que haber equidad de que esta vacuna esté incorporada en calendario de todos los niños a nivel nacional, no solamente en 2 o 3 comunidades. Entonces, la meningitis tiene una asociación de pacientes bastante muy potente. muy potente. Sí. Eso también hace mucho a la hora de presionar. Sí, claramente la incidencia de una enfermedad, pues no, quizá hay otras enfermedades que no se han añadido al calendario y es mayor, pero... Entonces, nada, esta es otra de las incorporaciones. Entonces, en relación a la meningitis, a modo de resumen, enfermedad con importante impacto, es decir, es grave, puede producir secuelas, contamos con vacunas que son eficaces y ahora, a día de hoy, ya se han incorporado en calendario vacunación frente a meningitis B y frente a lo que es tetravalente, con lo cual cubrimos. ¿Qué están haciendo ahora o están tratando de hacer los laboratorios? Y es otro de los vacunas que ya está autorizada en Estados Unidos, una primera vacuna. Bueno, pues han incorporado lo que es, o están estudiando el tema de la pentavalente. Es decir, en lugar de tener que pinchar separadamente lo que es la B y la tetravalente, hacer una vacuna en un único pinchazo. Eso yo creo que ayer también lo hablábamos con el COVID gripe, es decir, la tendencia es a tratar de facilitar y el poder aumentar coberturas y adhesión a los programas de vacunas minimizando el número de pinchazos, y eso seguro que va a asegurar que vaya, bueno, pues que haya una alta cobertura, ¿no? El tema de la meningo B, deciros que aparte de la vacuna Bexsero, que esa salió en el año 14 disponible en farmacias a partir de finales del 15, luego ha salido vacuna Trumemba. Diferencias entre Bexsero y Trumemba. Principal diferencia es que Trumemba a día de hoy todavía no está en ficha técnica para niños pequeños, con lo cual únicamente está a partir de los 10 años de edad, ¿vale? Entonces eso ha hecho que realmente no tenga la salida que podía haber tenido, porque en cuanto a resultados de inmunogenicidad de las vacunas, hay muchos estudios que dicen que con vacuna Trumemba, simplemente por su forma de incorporar componentes y todo esto, tiene una inmunogenicidad mayor. Pero a día de hoy se planteó que tienen que ir incorporando en ficha técnica estudios de niños más pequeños, y entonces ahí es cuando podría tener competencia entre lo que es el Bexsero con el Trumemba. Este año, por ejemplo, hemos dispuesto en el hospital de las 2 vacunas. Teníamos Trumemba y teníamos Bexsero. Como la compra es centralizada desde la Consejería de Sanidad, tampoco nosotros, antes cuando la compra era desde farmacia del hospital, sí que podíamos un poco hacer informes técnicos para decir si una u otra. En este caso, lo que nos viene dado. Entonces, simplemente que sepáis que ahora, a día de hoy, hay dos vacunas frente a meningitis. Del tema del neumococo, yo sigo. Del tema del neumococo. Bueno, neumococo también es otra de las enfermedades que ha habido también un cambio importante este año, precisamente porque ha salido otra vacuna más amplia y más eficaz frente a lo que teníamos previamente, con lo cual, bueno, pues se ha incorporado a calendarios. Tenéis que saber, lo mismo que hablábamos de la meningitis y el impacto que tiene, en el caso, la meningitis, sobre todo, es una enfermedad que tiene mucho impacto por la gravedad que puede adquirir, aunque sea una incidencia bajita. ¿Qué nos pasa con el tema del neumococo? Con el tema del neumococo hay una incidencia enorme. Es decir, a día de hoy, los principales gérmenes causantes de infección de tracto respiratorio inferior son el neumococo y el hemófilo. Y luego hay muchos casos que no podemos diagnosticar y ponerle el nombre y apellidos a la infección, ¿no? Es decir, hay pacientes, por ejemplo, que tenemos con neumonía ingresados en el hospital y realmente no conseguimos saber si es por un neumococo o es por otro tipo, ¿no? Siempre hay un defecto en ese sentido. De cualquier manera, que sepáis que el neumococo es una bacteria muy prevalente,
que infecciones de trato respiratorio inferior continúa siendo causa de muerte a nivel mundial, la cuarta, y ya en países como el nuestro, de ingresos altos, países desarrollados, baja al sexto, pero realmente es una enfermedad transmisible, con lo cual debiéramos de intentar minimizarla lo máximo posible, porque contamos con tratamientos y contamos con vacunas. Lo que os decía del meningococo, esto es muy similar, es decir, es un germen encapsulado, el polisacárido es el que define el serotipo del neumococo y también el que define un poco el grado de virulencia que vaya a tener, ¿no? Y la base del desarrollo de las diferentes vacunas. Entonces, la enfermedad neumocócica puede ser enfermedad neumocócica no invasiva, lo que es la mucosal, que es una neumonía sin más, o lo que es la enfermedad neumocócica invasiva, que es la grave. Es una neumonía con una bacteriemia o meningitis, puede producir otra afectación sistémica, ¿no? El 75% de las enfermedades neumocócicas son las que llamamos muy invasivas. Eso es lo más frecuente. Lo que tenemos claro, y ya hay evidencia, y hay muchísimos estudios que lo aseveran, es que el mayor riesgo de adquirir una infección por un neumococo es o bien en edades tempranas, es decir, las edades extremas de la vida, ¿no? O los niños pequeños, o bien personas ya mayores de 60 años, más luego todo ese grupo de población con condiciones de riesgo, ¿no? Os hemos puesto aquí un estudio que salió el año pasado, que era un estudio con una N muy grande, es decir, un estudio importante, en el que lo que se trataba de ver es cuáles eran los factores de riesgo que estaban más asociados con la enfermedad neumocócica, ¿no? Y lo que se ve, lógicamente, es que cuantas más patologías de base tenga el paciente, lógicamente es más, tiene un mayor riesgo pues para tener una enfermedad de este tipo, con lo cual ahí tendríamos que centrarnos a la hora de la prevención y a la hora de la protección de ese tipo de personas, ¿no? De ese tipo de población. Entonces, no solamente es que tengan un mayor riesgo de tener una enfermedad neumocócica, sino que la enfermedad neumocócica en ellos sí que va a hacer que se descompense. Lo principal, lo más fácil de decir es que descompensamos su situación basal, ¿vale? Entonces, pues van a tener exacerbación de su enfermedad y luego tienen, pues eso, un mayor riesgo de hospitalización, un mayor pérdida de la calidad de vida. Entonces, bueno, pues como os digo, es una enfermedad seria que hay que tenerla muy en cuenta. Esto está publicado en los CDC. Los CDC son el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, que es un poco el que marca las recomendaciones en cuanto a control de enfermedades transmisibles. Y una vez que lo dice el CDC, como que va todo luego en cascada, ¿no? A nivel europeo. Entonces, hay también unos cuadros y unas, ¿cómo se dice? Sí, quiero decir que hay material para la difusión o en el sentido de, pues eso, tratar de mejorar las coberturas de vacunación. Pues ahí hacen una serie de panfletos, no sé cómo se dice. Pero bueno, lo que quiero decir es que sí que es un organismo que realmente está muy al día de todo esto, muy al día de lo que es el control de las enfermedades transmisibles y muy al día de las incidencias de las enfermedades transmisibles. Entonces, si queréis buscar algo en relación a datos de carga de enfermedad, pues folletos, trípticos, póster, tanto en español, tanto en español como en inglés. Entonces, datos también de incidencia de enfermedad transmisible y todo esto, tenéis ahí toda la información, ¿no? Entonces, en cuanto a tema de la neumonía, pues uno de cada 20 adultos puede llegar a contraer la enfermedad. Uno de cada 6 adultos puede tener ya una neumonía invasiva, una enfermedad neumocócica invasiva, como puede ser una bacteriemia o puede ser una meningitis neumocócica. Es decir, que nos parece como que es algo extraño, pero que no es tan extraño, ¿no? Anterior. Vale. Esto voy a ser rápida porque ya he contado un poco antes. Entonces, esto era simplemente para haceros diferenciar un poco el concepto entre lo que son las vacunas de polisacáridos planos y las vacunas conjugadas. ¿Por qué digo esto y más en el tema del neumococo? Porque yo creo que a día de hoy es el único germen en el que persiste una vacuna de polisacáridos planos, que es la vacuna de 23 serotipos, que es el que hemos puesto hasta hace nada, que hemos cambiado ahora la instrucción a los mayores de 60 en los centros de salud. Se ponía la vacuna antineumocócica frente a 23 cepas, ¿vale? Esa vacuna es una vacuna de polisacáridos planos, no está conjugada con ninguna proteína
Por tanto, en personas que tienen alterado el sistema inmunitario, en personas mayores, con el concepto o lo que comentaba ayer Enar de la inmunosenescencia, esas vacunas van a crear menos defensas, hablándolo así, porque no van a inducir además memoria inmunológica, porque solamente activan lo que son los linfocitos B, no los T, con lo cual no hacemos todo el círculo del sistema de lo que es la respuesta inmunitaria. Aparte, en el tema de la colonización nasofaringea, que os decía que es muy importante en este tipo de gérmenes, tanto en la meningitis como en la neumonía, tampoco tiene ningún tipo de impacto la vacuna, a diferencia ya de la conjugada, que sí, ¿no? Entonces, por eso digo que tenemos que estar tendiendo a vacunas conjugadas y no a vacunas de polisacáridos planos. Aparte, una de las cosas importantes en el tema de las vacunas, de este tipo de vacunas, que ya os digo que en breve probablemente ya no utilicemos ya la de 23 valencias, está el fenómeno de tolerancia inmunológica. El fenómeno de tolerancia inmunológica, y nos pasa porque muchas veces vienen a nuestra consulta personas bueno, pues mayores que han recibido 2, 3 dosis de vacuna frente al neumococo de 23 valencias. Entonces, el estar vacunando continuamente, como se decía, cada 5 años, no, por Dios, lo que vas a asegurar vacunando con esa vacuna de polisacáridos planos es hacer un fenómeno que llaman el de tolerancia inmunitaria, que lo que hace, lo que consigue es que esa vacuna no tenga ningún tipo de respuesta inmunitaria. No conseguimos lo que pretendemos con la vacuna, que simplemente es estimular la creación de anticuerpos. Eso no lo hacemos, ¿vale? Lo haríamos con la primera dosis, pero si repetimos dosis, lo que va a hacer es minimizar la respuesta inmunitaria, ¿vale? Por eso es tan importante cambiar ya a vacunas conjugadas. Entonces, en el tema de las vacunas del neumococo sí que ha habido un cambio a lo largo de los años. Llevamos la primera vez que contamos con una vacuna fue la de 23 cepas y esta vacuna se autoriza en España en el año 2001, es decir, ya llevamos más de 20 años utilizando esta vacuna. Luego, a posteriori, 5 años después, es cuando se autoriza ya las vacunas conjugadas, que si recordáis, inicialmente era frente a 7 valencias. Hay muchos niños ya no tan niños, que eran vacunas de pago, como se dice. Esta vacuna no estaba incluida en calendario y los papás pagaban la vacuna frente a 7 valencias conjugada. Y luego, posteriormente, salió la vacuna de 10, todas conjugadas, la 13, esto ya fue en el 2009, y sí que es cierto que en el 2009 sale la 13 valente conjugada, que es la que hemos ido utilizando hasta ahora, y esta inicialmente solamente era para niños, no era para adultos, con lo cual hubo un impasse de tiempo que nosotros, por ejemplo, en el hospital a trasplantados de médula, lo que hacíamos era firmar con ellos un consentimiento informado para introducir esta vacuna y no la de polisacáridos planos, porque realmente esta vacuna sí que crea muchísimos más títulos de anticuerpos. Entonces, hasta que luego ya, posterior en el 11, ya se autoriza para todas las edades. Esto os lo estoy diciendo porque la vacuna nueva de 20 valente, que es el que ha entrado en calendario, está autorizada en ficha técnica a día de hoy a mayores de 18 años. Es decir, no la tenemos disponible para niños. Eso no quiere decir que dentro de 2 o 3 meses esto haya cambiado, porque las fichas técnicas, como todos sabéis, van cambiando cuando se van incorporando estudios y evidencia de que es segura y es eficaz en otros grupos de edad, ¿vale? Entonces, en el 2011 lo que os digo, y ya la 15 y la 20, que son lo que es las siguientes vacunas conjugadas, han salido relativamente hace poco, ¿vale? Y son estas 2 vacunas. Esto es importante, que sí que quería comentaros lo que son las vacunas. Cuando digo 13, 15, 20, 23, son las diferentes cepas de lo que es el neumococo, que son las que circulan a nivel nacional y son las que pueden hacer que evitemos lo que evitemos, no me refiero, que esa vacuna lo que hace es protege frente a esas cepas concretamente. Entonces, tenéis las diferentes cepas que incluyen las diferentes vacunas que tenemos disponibles a día de hoy, la 13, la 15, la 20 y la 23. Y os he puesto el top 3 de los serotipos que circulan a nivel nacional en los adultos. ¿Cuál es el top 3? Sobre todo los dos primeros, las cepas que circulan a nivel nacional y a nivel europeo. En adultos es el 3 y el 8. Y si os fijáis en el cuadro de arriba,
Las vacunas que incluyen el 3 la incluyen todos, pero el 8 solamente lo incluye la 20, que es la nueva vacuna que está incorporada o que se ha incorporado al calendario, y la 23, que es la que os digo, que está destinada a desaparecer porque no tiene la misma inmunogenicidad que las vacunas conjugadas, ¿vale? Con lo cual, la decisión, en este caso, la decisión de la ponencia, la decisión de las comunidades autónomas, todas han ido por incluir la vacuna de 20, la vacuna 20 conjugada frente a lo que es la vacuna 15 conjugada. En el caso de las edades, salieron las dos como para mayores de 18, pero la 15 sí que ya se ha modificado y ya está para mayores de 6 meses de vida. Es decir, sí que se han planteado, y en otros países lo han planteado, incluir la 15 en lugar de la 13 en calendario infantil. Las noticias que tenemos es que en el primer trimestre del 24 está previsto que ya amplíen ficha técnica de la 20 a los mayores de 6 meses. El planteamiento será que una vez que ya tengamos la 20 conjugada para todas las edades, modificar el calendario sistemático de los niños. Y en lugar de poner la 13, que está ahora ya incluida, poner la 20. Pero bueno, eso es un futurismo. Pues si quieres lo puedes contar tú. Bueno, entonces, lo que os digo, la 20 valente se incluye, si os dais cuenta de lo que es el calendario, esto es justo el 9 de junio, la instrucción del 9 de junio es lo que modificamos, se modifica sobre todo en el tema de los adultos de más de 60 años que a día de hoy estaban en el calendario vacunal del adulto, vacuna 23 de 23 valencias, ¿no? Entonces, se modifica, ya no se pone vacuna de 23 valencias, sino se pone la 20 valente conjugada. Esto es algo muy positivo, también os lo digo, esto es muy, muy positivo. Y lo han ido haciendo, ya os digo, todas las comunidades autónomas. El planteamiento será posterior, pues incorporar los niños cuando esté ya en ficha. Sería una única dosis a personas de más de 60 años y también a personas a partir de 18 años, que es lo que teníamos en ficha técnica, hasta los 59 años en caso de que tengan un factor de riesgo. ¿Vale? Entonces sí que se ha incluido una serie de condiciones, casi todos son patologías crónicas, pues eso, diabetes, EPOC, enfermedad cardiovascular crónica, cirrosis, todas estas enfermedades, que sí que se financia la vacuna de 20 valentes. Vienen explicadas en la misma instrucción. Esto os he puesto aquí. Que recordad que se pica en el calendario. Lo digo porque sí que os pueden hacer alguna pregunta y es un poco lío. O sea, así como está muy claro que cualquier persona mayor de 60 años, mayor de 18, con condiciones de riesgo, esas que vienen en la instrucción, hay que poner una sola dosis de la conjugada 20. Lo que es un poco más lío es saber si te vienen y te dicen, no, pero es que yo llevo una ya puesta de la 23, o no, a mí me pusieron una de la 13. Eso es un poco lío, pero viene en la instrucción. Ahora os lo enseñamos, vienen dos algoritmos, que no sé si facilitan o... Yo creo que una vez que les entiendes, yo creo que sí que facilitan, pero cuesta un poco. En el caso de pacientes nuestros que vemos que realmente están dentro del grupo de riesgo alto, ahí no hay ninguna traba, porque es riesgo alto, me da igual la vacuna que previamente haya recibido, dejamos esperar un año por lo que os decía del fenómeno de tolerancia inmunitaria, esperamos un año y a partir de ahí le ponemos la vacuna de 20 valente conjugada. Independientemente de que haya recibido una pauta combinada de 13 y de 23, o que haya recibido 13 solo, o que haya recibido 23. El lío, como dice NAR, se mete en lo que llaman condiciones o factores de riesgo medio, porque ahí ya dice, depende de la edad. Os voy a enseñar porque... Sí, y también cuando te venga a la farmacia un señor que le haya puesto una dosis de 23 y diga, no, es que a mí han pasado 5 años y me toca otra dosis de 23. No, oiga, que ya no se pone a la 23. Eso entonces, no, ¿qué le tienes que no está poner? claro. Entonces, estos son los pictogramos. Hay dos algoritmos, uno es para mayores de 60 años y otro, siguiente, para entre 18 y 59 años, ¿no? Entonces, lo que os decía, realmente los de riesgo alto está claro, ya los de riesgo medio es cuando ya te tienes que plantear pues verlo un poco más detallado. Pero yo os digo que si se lee bien, al final se acaba entendiendo.
pero hay Sí, que leerlo. son los diferentes casos que os podéis encontrar, Hay que pero vamos, leerlo. fundamentalmente quedaros con la idea de que son mayores de 60 años, todo ello solo se va a poner una sola dosis de cada 5 años de historias, de 20. Y entre los 18 y 59, con una serie Depende de factores del de peso. riesgo que no son solo los que nos van al hospital inmunodeprimidos, sino también unos factores de riesgo medio que pues incluyen cosas tan frecuentes como el tabaquismo, la diabetes, la insuficiencia cardíaca y todas estas cosas, ¿no? Eso. Entonces esos pacientes también pueden vacunarse, vamos, o deben vacunarse, no pueden, deben vacunarse del neumococo. Vale, y ya para finalizar, y esto hoy vamos bien, Sí. para finalizar el tema del herpes zóster, bueno, el Déjame herpes... contarles un poquito que nosotros el herpes zóster es un poco nuestro niño mimado, porque los primeros ensayos que hicimos en el servicio fueron de vacuna de herpes zóster. Y de hecho todavía seguimos, porque recordando un poco los que contaba ayer los ensayos, en el primero pues estuvimos viendo la inmunidad que producían en nuestros trasplantados renales, que soy de trasplantados renales. Pero luego llega el estudio, ahora que es pesadísimo, porque ya llevamos 5 años, es ir viendo, claro, es así como se van modificando las fichas técnicas, ir viendo cómo se van comportando las defensas, por decirlo así muy en plata. El tiempo de duración de esa inmunogenicidad. Entonces estamos siguiendo durante 5 años a aquellos pacientes que en el primer ensayo recibieron vacuna y no placebo. Entonces así es como se van modificando las fichas técnicas. Bueno, entonces nosotros utilizamos vacuna de herpes zóster mucho antes de que se vendiera ya estuviese, vamos, circulando. Bueno, el herpes zóster ya sabéis lo que es una reactivación de la varicela, es lo que llamaban antiguamente la culebrilla, es una lesión que afecta fundamentalmente a un dermatoma. Es una lesión benigna, es decir, es una enfermedad benigna, pero sí que es cierto que tiene importantes complicaciones que son las que realmente van a hacer que, bueno, pues que afecten mucho a la calidad de vida del paciente, ¿no? Tenemos muchos pacientes en la unidad del dolor por la llamada neuralgia posherpética, ¿vale? Entonces, bueno, pues no es una enfermedad banal. Lo que quiero decir es que no es una enfermedad banal. Sí que es cierto que es una enfermedad que no es muy conocida y muchas veces cuando comentaba Enar que empezamos a vacunar a los pacientes de riesgo, que lo hicimos abril del 22, yo creo que se empezó, antes de ya cambiar la ficha, cambiar la instrucción para empezar a vacunar a los de 65 años. Y claro, la gente, muchos de ellos no sabían ni lo que era un herpes zóster, salvo si tenían a alguien cercano que haya pasado un herpes zóster o incluso ellos mismos que podían haber pasado un herpes zóster, ¿no? Sí, luego, por ejemplo, yo lo que me fijé es que los trasplantados renales, muchísimos, claro, esos hay uno de las medicaciones que se les pone después del trasplante para evitar ciertas infecciones, cuando se lo retiraban, yo creo que era un antivírico, cuando se lo retiraban, bastantes de ellos habían tenido Habían desarrollado un no un herpes zóster como estamos acostumbrados a ver ahí hermoso, pero sí, entonces sí que sabían. Y yo luego lo que decía, yo siempre les decía en consulta, como tuvimos que empezar de cero, porque cuando nosotros empezamos a vacunarles no se había hecho la más mínima campaña en esta comunidad autónoma, no sabían absolutamente, todos pensaban que les íbamos a poner otra dosis de COVID. Y cuando les teníamos que explicar uno a uno lo que era el herpes zóster, yo siempre les decía eso, que no, es una enfermedad que normalmente no te mata, pero te fastidia la vida absolutamente. Y bueno, la verdad es que tuvimos una respuesta bastante buena. Entonces, lo que os decía, la complicación más grave, incluso no solamente la más grave, sino la más frecuente, es la neuralgia posherpética, que puede llegar hasta un 30% de los pacientes, con lo cual se ha de tener en cuenta. Y luego hay lo que es el herpes zóster oftálmico, que también es frecuente, y luego ya otras afecciones del zóster, como puede ser una meningitis o incluso un ictus, que son bastante más raros. Entonces, lo que tenemos que tener claro es, a raíz del planteamiento de esta vacuna nueva, sí que es cierto que la ponencia y el grupo de trabajo del Ministerio hace un estudio claro de lo que es la incidencia de zóster en España y se ve clarísimamente que hay un punto de inflexión a nivel etario de los casos de zóster, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto en el que decimos ya empezamos ya a incrementar incidencia, con lo cual ahí es un factor de riesgo fundamental? Pues a partir de los 50 años, ¿vale? Si bien es cierto que es mucho mayor la incidencia de zóster y muchísimo mayor el riesgo en edades más extremas, es decir, a partir de los 75 años es cuando tenemos unas incidencias bastante mayores.
Entonces, aparte del tema de la... Es un poco más alto Un en poco, mujeres. pero vamos, Sí, tampoco. pero tampoco hay una gran diferencia, ¿eh? También tendríamos que pensar, es que esto es un poco sesgado, es decir, si te fijas en lo que es la pirámide de población, hay más mujeres mayores que varones mayores. Entonces, bueno, eso también puede estar sesgado. De cualquier manera, los estudios sí que nos dicen que hay una mayor incidencia en mujeres mayores, ¿vale? Pero no porque el sexo sea un factor de riesgo como tal. Eso no está tan claramente estudiado. Entonces sería edad, eso sin duda, y luego hay otra serie de población de riesgo, que ahí sí que tenemos un incremento de incidencia, lo que decía Ana, un incremento de incidencia muy importante. Pacientes trasplantados, oncológicos, Esta diapositiva es muy pacientes con chula. quimio, los VIH, y luego hay determinados fármacos, aparte de lo que es la quimioterapia en pacientes oncológicos, hay determinados fármacos, fármacos inmunosupresores que hacen que haya un mayor riesgo de zóster. Entre ellos, lo que se llaman los JAK inhibitors, que son fármacos que afectan fundamentalmente a la inmunidad celular, que cada vez se utilizan más, lo utilizan mucho pues, pacientes con artritis reumatoide o pacientes con pues, artritis psoriásica, es decir, se usan sobre todo, o dermatitis atópica se están utilizando, es decir, pacientes con enfermedades mediadas por la inmunidad, y usamos estos, los JAK inhibitors. Y hay muchos estudios de los JAK inhibitors con un incremento del zóster pues, bestial. Entonces, cuando se plantean la vacuna, previamente a esta vacuna, que es una vacuna inactivada, adyuvada, y la única pega que tenemos con esta vacuna es que son 2 dosis, separadas entre 2 y 6 meses, esa es la horquilla que nos permiten, que es una vacuna autorizada a partir de los 18 años, ¿eh? Exactamente igual que lo que hablábamos de la vacuna del Neumo 20, a partir de los 18 años. Pues la podemos poner a niños de 16, que algunos tenemos también que han tenido este problema. A partir de los 18 estaría indicada en gente que tiene más riesgo, lógicamente. Entonces, lo único deciros que previa a esta vacuna, que es la vacuna Shingrix, como es una, no me importa decir el nombre comercial, previamente a esta vacuna Shingrix contábamos con una vacuna viva atenuada, que era Zostavax, que estaba disponible en oficinas de farmacia, pero que sí que es cierto que a nivel nacional, al ser una vacuna viva y al ser una patología que afecta más a personas que tienen alterada la inmunidad, está contraindicada en este tipo de personas, ¿no? Entonces, no hubo recomendaciones por parte del Ministerio para poder administrarla. Sí que hubo algún pilotaje de utilizar esta vacuna en alguna comunidad autónoma para pacientes diabéticos o para pacientes, es decir, con no con una gran inmunosupresión. Entonces, pero no tuvo mucho éxito. Fue Castilla-León, sí. Y yo creo que también fue en La Rioja. Recuerdo que fueron 2 o 3 comunidades que sí que incorporaron, pero ya os digo, como pilotaje para hacer el estudio. En Estados Unidos esta vacuna Zostavax hasta la autorización en el 16 de la Shingrix, que ya veis que desde que se autoriza la FDA hasta que la autoriza la Agencia Europea del Medicamento pasan años. Entonces, desde que se dispuso de la Shingrix en Estados Unidos sí que tenían indicada la Zostavax para... es más, yo creo que se vendía ya no en... Bueno, ya sabéis que en Estados Unidos es diferente el tema de la... Pero era de venta al público sin ningún tipo de restricción. Y en las recomendaciones que hicieron cuando salió la vacuna inactivada, lo que sí que se decía es que aquellos pacientes, aquellas personas que habían recibido vacunación viva debían de revacunarse con esta vacuna, con la vacuna inactivada ayuda, ¿vale? Entonces, bueno, en eso sí que en el año 18 es cuando se empieza a hablar, porque ya contábamos que estaba autorizada en el 16 por la FDA, entonces en el 18, cuando saca el Ministerio las recomendaciones de la ponencia en grupos de riesgo y por edad, se plantea que que si contamos con esta vacuna nueva, hay que incorporar al calendario de población de riesgo. En el 21, que ya disponemos de esta vacuna y es cuando ya está autorizada, sí que se hace unos criterios de financiación, es decir, de incorporar
esta vacuna financiada a estos grupos concretos, y con esto es con lo que empezamos a trabajar un año después, es decir, desde marzo del 21, fue también marzo-abril del 22 cuando lo hicimos nosotros aquí en el hospital, que fue cuando empezamos. Sale la instrucción, bueno, y aquí ya se hablaba de poder incorporarlo a cohortes por encima de 65 años según cada comunidad autónoma. Era como eso, ¿no? Por una parte los grupos de riesgo y por otra parte las poblaciones por encima de 65 años. La primera instrucción de la comunidad de aquí sale en abril del 22. Yo os digo que nosotros empezamos a vacunar a los grupos de riesgo, pues, si fue el 12, pues empezamos a finales mayo, Sí, a primeros de mayo o finales de abril. Entonces, ahí ya en esa instrucción se decía que como va a ser solamente, no iban a empezar con cortes de edad, sino iban a ser solo grupos de riesgo, iba a estar centralizada la vacunación en el servicio nuestro de Valdecilla, porque es el único hospital que dispone de unidad de vacunación, ¿no?, al paciente de riesgo. Entonces, que iba a ser ahí y que iríamos vacunando a todos los pacientes con ese perfil, con trasplantes de médula, de órgano, los JAK y UNIVIPS que os decía, los VIHs y los oncohematológicos, ¿no?, oncológicos y oncohematológicos. Entonces, eso ya os digo que fue en abril del 22. Hasta un año después, para que veáis lo rápido que vamos aquí, hasta un año después es cuando se actualiza la instrucción y ya incorporan a las personas por encima de 65 años. Y además aquí fue un tema un poco controvertido porque sale la primera instrucción en abril diciendo que solamente los que habían nacido justo que cumplían 65 años durante el 2023, nada más. Es decir, si tú habías nacido 2 meses antes o 2 meses, bueno, esto fue un poco, ya os digo, controvertido. Y en mayo ya del 23 es cuando amplían la indicación, ha pasado un mes, pero fue por toda la presión que hubo que se incorporara a más edades, y ya era entre 65 y 70 años, que es lo que tenemos a día de hoy. Es decir, a día de hoy está financiada en los centros de salud vacunas Singris para los que están entre 65 y 70 años. Aparte de aquellos grupos que os hemos comentado previamente, y se incorporó también el tema de un herpes zóster de repetición, ¿vale? Porque la vacuna sí que consigue que haya una menor recidiva de zóster. Entonces, no es tan frecuente personas que han tenido un zóster que vuelvan a tener otro zóster, pero en determinadas situaciones sí que puede haberlo. Entonces, la vacuna lo que hace es evitar eso, ¿no? ¿Y qué es lo último? Más último, y con eso ya termino, yo creo que es ya la última diapo. Bueno, pues esto ha salido en octubre del 23 y lo que ha hecho el Ministerio es, han incorporado el resto de tratamientos inmunosupresores, ¿vale? Y eso ya es un cajón desastre brutal. Es decir, cualquier situación, cualquier paciente con un fármaco que puede alterar el sistema inmunitario podría llegar a tener financiada esta vacuna. Pero claro, esto es el Ministerio. Luego depende de que cada comunidad autónoma modifique la instrucción suya con la que nosotros trabajamos, que se trabaja a nivel de primaria, a nivel de hospital. Entonces, a día de hoy todavía no está actualizada la instrucción, con lo cual a nosotros ya nos lo han comentado en el hospital, los pacientes que no están con, pues ya que pues decía que estaba financiado, o no están con quimio, pero sí que están pues con un biológico, pues con un infliximab, o están con un metotrexato a altas dosis, o están pues con otro fármaco de este tipo, que a ver cuándo vamos a vacunarles. Entonces, Estamos esperando que nos estamos un digan. poco a la espera. ¿Vale? Entonces, A ver, yo esto creo que es el claro ejemplo de lo que hablábamos ayer, de que hay que tener muy claro que una cosa es lo recomendable y otra cosa es lo que está financiado. Creo que esta historia que os acaba de describir Paz brevemente, está claro que las indicaciones siguen siendo las mismas desde el principio. Lo que pasa es que según hemos ido disponiendo de dosis, porque esta vacuna salió con un precio alto, me parece que en farmacia estaba a 200 no sé cómo está ahora. euros la dosis cuando empezamos. ¿Cuál? Yo solo he vendido una. Pues Estaba tendrías que cuando haber vendido salió 2 porque la pauta son 2. 204 euros me parece que 204. costaba al principio, ¿no? Entonces, bueno, pues según se han ido consiguiendo posibilidad de tener dosis, se han ido ampliando esto. Y ahora mismo estamos a la espera de, y si no nos han dado todavía las instrucciones, porque estarán echando cuentas aquí en lo que es la comunidad autónoma, de hasta cuántos podemos llegar. Sí que es cierto que lo que era el planteamiento... No, en esto no, son 2 dosis. No hay que revacunar. Es decir, el tema es que
en vez de ser una única dosis, lo que los estudios nos dicen es que, pues como en otras vacunas, la hepatitis B también son 3 dosis, ¿por qué? Porque no conseguimos inmunogenicidad completa con una única dosis, requerimos una otra dosis. Entonces, lo mismo que inicialmente, si os acordáis, se ponía una única dosis de triple vírica y ahora ya se incluyen 2 dosis. ¿Por qué? Porque con una única dosis de triple vírica no conseguíamos, había un porcentaje de niños que no estaban inmunizados, entonces se requería una segunda. Con esto son 2 dosis. Lo que os decía, la horquilla de tiempo, pues eso, entre 2 y 6 meses, lo dejan un poco más flexible, pero sí que requiere sí que se requieren dos. La varicela es una vacuna viva. Esa es la diferencia fundamental. La varicela es una vacuna viva y la vacuna del herpes zóster no protege frente a la primovacunación de la varicela. Eso hay que tenerlo muy claro. La vacuna del herpes zóster protege frente a reactivación, es decir, es cuando hay un defecto de la inmunidad celular y tenemos bajita es decir, ese umbral de protección que teníamos frente a la varicela se desarrolla el zóster y la vacuna va ahí. No va a, si tú no has tenido contacto con una varicela, no puedes, no es que no puedas, puedes, pero realmente no te va a proteger de la varicela. No te va a hacer nada. ¿Vale? Eso que quede bastante claro, porque eso no tiene nada que ver. Sí, porque al principio te decían, bueno, y entonces en vez de vacunarnos de varicela y de zóster, pues nos vacunamos de zóster y ya Claro, está. no es así. Aparte, el tema de la varicela, que es una de las preguntas que siempre mucha gente hace, tenemos que pensar, y eso hay estudios de seroprevalencia, que a nivel nacional un 95, vamos a poner 95-96% de la población adulta ya ha tenido contacto con el virus de la varicela. Hay pocos casos de personas adultas que las hayan pasado. Pensar además que una varicela en una persona adulta tiene un porcentaje de complicaciones altísimo. Es las neumonías varicelosas que se ven de vez en cuando, muy raramente, pero se ven. Entonces, eso es la varicela en un adulto, que suelen ser adultos jóvenes, lógicamente, porque adultos mayores prácticamente el 100% ya ha tenido contacto con el virus. Y yo creo que con esto... Esta vacuna se habló también de que iban a vacunar de edad y iban a Eso. porque eso lo pregunta mucho la Vale, gente. en principio, lo que dijo el Ministerio en su momento era, empezamos a vacunar a las cohortes de 65 años y tenemos la horquilla hasta los 80-85 años. Entonces, hay comunidades autónomas que lo que han hecho es empezar con los de 65 años y también han cogido una cohorte de los de 80 para luego ir vacunando a todas las personas, ¿no? En función del número de dosis que iban disponiendo. Aquí lo que ha hecho es lo que os he contado. Primero 65 y luego se plantearon de 65 a 70. Lo lógico, que vayan aumentando edades hasta los 85. Lo que pasa es que la estrategia esa de empezar con una de 65 y una de 80 yo creo que es la más adecuada. ¿Por qué? Porque son los mayores de 75-80 los que tienen más casos. Esto entre nosotros. Cuando ya se abrió la horquilla a vacunar entre 65 y 70, pues la verdad es que yo creo que pensaron que no iban a tener la respuesta que tuvo. Entonces, en un momento dado, incluso podéis haber tenido algún cliente que os haya dicho, oye, que a mí me tocaba vacunar y me han dicho que ahora me tengo que esperar. Porque ha habido unos meses en que nos dieron privilegio a nosotros para utilizarlas con los de riesgo y dejaron de vacunar a la población general porque se quedaron sin dosis. Ahora ya tenemos otra vez. O sea que, como os digo, es muy lo del tema del abastecimiento de las dosis es mucho más importante de lo que parece. Veo aquí una pregunta que están preguntando. ¿Asplenia anatómica se considera factor de riesgo medio? Sí, me imagino sí. que sea por el tema del zóster, digo yo. Sí, porque viene en el listado. No estoy muy segura. De cualquier manera, vamos a poner la asplenia, que sepáis, es decir, la asplenia, una esplenectomía, que puede ser bien anatómica o bien porque, bueno, pues que sea un tumor y hemos tenido que extraer el bazo. En esto realmente el riesgo es frente a gérmenes capsulados. Cuando hacemos un protocolo de vacunas a un paciente con una asplenia, lo que más riesgo tienen es de adquirir una neumonía o una meningitis. Entonces iría más enfocado a ese tipo de vacunación, más que a lo que es el herpes zóster. Los grupos de riesgo este medio y alto vienen definidos en la instrucción. No, ya sé, claro. No, esto es el neumococo. Neumococo es alto riesgo. Espera, a ver, que lo ponemos de todas maneras. Es que me he liado con lo del zóster.
No, neumococo siempre, lo que os decía, asplenia, una asplenia anatómica o una esplenectomía, gérmenes capsulados, con lo cual, alto riesgo, vacunar neumococo y vacunar frente a meningitis, que es lo que hacemos. No, pero no estaría en riesgo alto, Pinar. Ahí está, riesgo alto aquí. Tiene que estar asplenia anatómica o funcional, justo, condiciones o factores de riesgo alto. Me he liado yo, disculpad, con el tema del zoster. Esto es clarísimamente gérmenes Sí, capsulados. sí, pero esto está sacado exactamente de la instrucción. Sí, sí, o sea, sí. viene en la instrucción del neumovent. No sé si hay alguna pregunta más. Ah, mira, hay otra pregunta. Si una persona, si una mujer, se diagnostica infección por una cepa de papilomavirus que no se encuentra dentro de las recogidas en la vacuna, de bajo riesgo, una cepa de bajo riesgo, ¿tendría sentido vacunarla con Gardasil 9? Vamos a ver, yo en principio soy de la opinión, y por lo que hemos leído y los estudios que hay, es que aunque las vacunas en principio protegen frente a las cepas vacunales, sí que todas estas vacunas tienen un fondo de protección cruzada frente a otras cepas brutal, mucho mayor que con otras vacunas. Con lo cual, ¿por qué no? Sí, me vacunaría. Sin duda, sin duda. Ya os digo que el que presente un VPH, eso yo creo, no sé si os lo he dejado claro, pero que el 90% de las infecciones por VPH se aclaran espontáneamente. Ya está, no hay ningún tipo de trascendencia. Pero claro, hay un 10% que no, y son los que luego van a producir las lesiones. Entonces, bueno, si es una cepa que realmente, no ya que no esté dentro de la vacuna, sino que no sea de riesgo, ya yo me despreocuparía bastante más que si tengo una cepa que sí que sea de medio o de alto riesgo. ¿Vale? Porque ahí sí que puedes tener más. No, no, por eso. Si está dentro de la vacuna y es de bajo riesgo, pues... Bueno, yo sinceramente, es que no sé si es que creo mucho en las vacunas, pero con el tema del HPV, yo creo que son vacunas muy, muy eficaces, muy eficaces. Entonces, realmente reducimos un poco ese tiempo de persistencia del VPH con la vacuna, con lo cual minimizamos el riesgo de poder luego presentar un cáncer. Entonces, yo sí estoy de acuerdo. Hay una pregunta, otra aquí, que pone si se ha tenido un episodio de herpes zóster, ¿conviene vacunarse después y cuánto tiempo después? Bueno, efectivamente, si se ha tenido un episodio de zóster, lo que os comentaba es que sí que conviene vacunarse porque reduciríamos las recidivas de ese zóster. Y la neuralgia prostatética, La neuralgia formas prostatética, graves. porque esta vacuna sí que también minimiza el tema de la complicación, pero depende un poco también de los factores de riesgo que tenga la persona que ha tenido el zóster. Porque el zóster, está claro que hay unos factores de riesgo claros, como os decía, la edad u otros riesgos que aumentan la posibilidad de tener un zóster, pero también la recidiva del zóster también influye en esos factores de riesgo. ¿Vale? Con eso lo que quiero decir es que el tener un herpes zóster lo que hace es vuelve otra vez a estimular la respuesta inmunitaria, volvemos a llegar al umbral de protección, con lo cual, al menos, podríamos esperar incluso 6 meses a ser vacunados del herpes zóster. ¿Vale? Unos 6 meses, que es más o menos lo que podría durar esa protección. Lo de repetición, En el caso, que a lo mejor no lo hemos comentado antes. No, Sobre el sí, herpes zóster de repetición. bueno, pero de cualquier manera, lo que os bueno, que lo estaba comentando. No, eso, simplemente que la misma instrucción ya te dice que en un herpes zóster confirmado por repetición, por cualquier causa, entre 6 meses y un año tras el herpes zóster. O sea, Claro, el tiempo de a partir de 6 meses, un año. Sí que en pacientes de alto riesgo, es decir, si estamos hablando de un trasplantado o estamos hablando pues, de personas un oncohematológico, simplemente una vez que desaparezca lo que son las vesículas, las lesiones, que esté ya lo que es el proceso curado, ahí se podría vacunar. No tendríamos que esperar ese tiempo. Sí, nosotros en los pacientes de riesgo, a veces los tiempos que se recomiendan, pues claro, les ajustamos a lo máximo, porque si tienes mucho riesgo, hay que jugárselo un poco. Pero bueno, la instrucción en herpes de repetición da entre 6 meses y un año. Luego, preguntan respecto a la vacuna del neumococo en niños, por ejemplo, con la Neumo 13, ¿ya tendrían cobertura para siempre o en edad adulta, casos en los que se tendrían que volver a vacunar? No hay nada para siempre.
Alguna cosa por ahí. Bueno, muy pocas, muy pocas. Para siempre, lo dudo. En edad adulta probablemente tengamos que vacunar a determinadas personas que tienen un mayor riesgo, como os comentaba, de presentar enfermedad neumocócica. Sí que es cierto que lo que conseguir, y eso sí que está claramente estudiado, si conseguimos tener coberturas altas de vacunación del neumococo en niños, lo que reducimos es esa aportación nasofaringea y va a circular menos la bacteria. Entonces, al circular menos la bacteria, tendremos menos procesos neumónicos. Es decir, la idea o lo que se piensa es que si ampliamos cobertura durante muchos años de vacunación en los niños, probablemente tengamos menos incidencia de enfermedades neumocócicas en adultos. ¿Vale? Pero vamos, eso hay que verlo y recordar que realmente introducción en calendario de vacuna del neumococo conjugada ha sido hace 10 años, no mucho. Entonces esto tendremos que verlo más a largo plazo, ¿no? Pero yo os diría que seguramente sí habrá que recibir alguna dosis. Y yo creo que poco más, ¿no? O sea, es aconsejable ponerla antes de que se tengan relación. Claro, porque pero muy poca gente la pone antes de... hombre, cuando es en calendario, vamos a ver, en calendario la teníamos, lo que os he comentado, la teníamos a los 14 años. Ahora se ha bajado la edad porque lógicamente cada vez hay relaciones sexuales más precoces. Llegará un día que la bajemos a los 10 años. Si yo eso no lo dudo, pero lo que está claro es que la vacuna, el enfoque de la vacuna es vacunar antes de que se tenga contacto con el VPH. Y cuando se inician relaciones sexuales se tiene contacto con el VPH. Entonces, ahí es cuando realmente la vacuna va a prevenir la circulación del virus. Entonces, igual es que tendríamos que plantearnos no solamente el dar difusión a las... Voy a empezar yo aquí también, pero vamos, dar difusión a implantar vacunaciones, sino también dar buena educación sexual a los niños. Entonces, y reduciríamos también la incidencia de enfermedades de transmisión sexual, que no os podéis imaginar el rebrote que hay de enfermedades de transmisión sexual de todo tipo. Es que la píldora al día siguiente ha hecho mucho daño. Y cada vez en edades más precoces, ¿no? Entonces, bueno. Ya. Esto ya es difícil de... No sé, vosotros que... No sé, vosotros seguramente que lo estáis vendiendo y esto lo tendréis a lo mejor más claro, pero a mí a veces me da la sensación de que se utilizan menos métodos barrera ahora que hace 15 años. Sí. Y se tienen relaciones sexuales mucho antes y mucho más variadas que hace 15 años. Entonces, si solo fuera el botellón. Ya. Pero sí que es cierto que las enfermedades de transmisión sexual están los urólogos, los ginecólogos y los dermatólogos diciendo, pero aquí qué pasa, pero tampoco se habla tanto. Acaba la pregunta, porque hay gente que se la sirve, o sea, que se la receta su especialista, lo que sea, y van a la farmacia, y bueno, son a veces clientes habituales que comentan, no, es que es para mi hija que, o eso, que no se lo han puesto en su día. Vale, pero eso es lo que os decía. Vamos a ver, lo que se dice desde el punto de vista, lo más óptimo antes de las relaciones sexuales. Eso es lo más óptimo. Lo que os decía, de 14 a 12 años. Futurible no lo sabemos. Y luego, un catch-up, es decir, coger a todas aquellas personas que en su momento no se vacunaron por cualquier razón hasta los 18 años. ¿Por qué? Porque hasta los 18 años. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje mayor de lesiones en esas edades, ¿vale? De lesiones en el sentido de que si uno adquiere una infección por VPH, eso vaya a ser peor, ¿vale? Entonces, lo hacemos hasta los 18 años. El ampliar, lo que os decía, en varones solamente es a los 12, no se ha planteado todavía en esta instrucción llegar hasta los 18. Lo lógico es que acabemos hasta los 18. ¿Perdón? Que se está utilizando después de esa edad. Que me da la sensación sí, claro. que hay especialistas que la están prescribiendo después de esa ¿Pero edad. por qué? Porque en adultos, que es lo que os decía, la vacuna, aunque no tiene efecto terapéutico, sí que consigue reducir recidivas de lesiones.
Entonces, el planteamiento probablemente de los ginecólogos, es, aunque ya hayas iniciado tus relaciones sexuales, con la vacuna podemos conseguir que, si tú tienes, con la vacuna lo que podemos hacer es conseguir acortar ese tiempo de persistencia del VPH, con lo cual también reducimos el riesgo de tener lesiones, ¿vale? Entonces, va un poco por ahí. Lo mismo que las adultas, es decir, adultas conizadas tenemos de todas las edades. Y son mujeres que han tenido, mujeres mayores de 18 años. Y les recomendamos la vacuna. Con lo cual tampoco es raro que vayan a la farmacia y digan, quiero la vacuna del VPH. No, sí, van con receta, no van o sea, Sí, pero van con receta de un ginecólogo, por ejemplo, en la privada, ¿no? Sí. Eso es habitual, vamos, no es nada raro. Otra cosa es que esté financiada o no esté financiada. En esos casos no está financiada. Independientemente de la edad, lo mismo que se planteaba inicialmente, que era solamente hasta los 26, luego dijeron no, hasta los 45. Y ahora, a día de hoy, estamos poniendo vacuna frente a VPH en personas de 60, 70 años, si tienen lesiones. Lo que hay que buscar es cuál es el objetivo de vacunar, ya independientemente de la edad. Por lo menos es lo que me parece a mí. Bueno, pues si no queréis nada más, oye, encantadas de haber estado aquí estos 2 días con vosotros. Me ha pillado la tormenta perfecta. 25 viene que reventaba el túnel. No me sale. Pues nada, muchas gracias a todos.